Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Hoy les voy a enseñar a utilizar el Dots and Board en sus fotografías. Es una herramienta muy buena para poder darle muchísima más vida, más profundidad y mucho más realismo a la imagen. Sobre todo porque nos ayuda a corregir algunas imperfecciones por las luces o las sombras que se causan al momento de tomar las fotos que no están o no son deseadas. Entonces, a través del Dots and Board podemos eliminarlas, corregirlas y darle mucho más poder a nuestra foto. Entonces, vamos a verlo. Bueno, vamos a empezar con el tutorial de Docs and Board. Les voy a enseñar cómo utilizarlo. Yo ya lo tengo aquí predefinido en mis acciones, pero les voy a enseñar cómo se utiliza. Bueno, lo primero que hay que hacer es tener la imagen ya como para terminarla. Esta es una referencia, no voy a usar la imagen totalmente terminada, pero con esto les voy a explicar cómo se utiliza. Para continuar debemos crear dos capas de curvas. ¿Sí? Ya me voy a duplicar con control J o command J. Y a esta la voy a llamar dots, que significa brillo o luz. Luz. Y a esta la voy a llamar born, que significa sombra. ¿Qué voy a hacer con cada una? Bueno, ahora voy a modificar acá. El Docs and Board lo que me facilita a mí es que las zonas donde tiene demasiada luz, demasiado expuesta la luz o las sombras demasiado fuertes, las pueda nivelar para que todo quede más parejo. De tal manera de que se pueda comprender mejor la imagen, eliminar algunos detalles que no necesitamos dentro de la foto y que la distribución de las sombras y las luces sea mucho más uniforme. Así logramos que la apariencia de la persona, el personaje, el objeto, el producto, lo que hayamos fotografiado sea mucho más agradable a la vista y aparte de eso nos permita trabajar de una mejor forma el acabado de la imagen. Entonces, bueno, cuando terminamos de hacer eso, nos vamos acá y como esta es la de luz, entonces lo que hacemos es incrementar un poco el brillo y ahora vamos a esta que es la de sombra y lo que hacemos es bajarla. La bajamos hasta este punto, puede ser. Ya tenemos las dos. Ahora a cada una la vamos a invertir las capas. Entonces con control o command I vamos a invertir las capas porque sobre estas capas vamos a pintar al momento de empezar a corregir las sombras y las luces de la imagen. Pero para tener una mejor guía debemos crear una carpeta, un grupo que se llame capa guía. Con esta capa guía vamos a crear una capa de curvas, la cual va a ser esta función de contraste. Y finalmente vamos a crear una nueva capa, vamos a poner acá debajo mejor, ¿sí? Que se va a llamar blanco y negro. El objetivo del blanco y negro es ayudarnos a nosotros a tener una mejor guía o detalle de las sombras y las luces. La fotografía es luz, entonces todo el espectro de luz tiene un espectro de sombra. Si la pasamos las fotografías a blanco y negro podemos manipular y conocer mejor cómo está repartida la luz y la sombra dentro de una imagen y nos facilita también trabajar esas zonas de una manera más directa, más específica y podemos conocer de forma más profunda
cuáles son las zonas con sombra, a diferencia de que si la usamos a full color, que sería más difícil comprender cómo se distribuyen las sombras y las luces dentro de la foto. Bueno, entonces a esta nueva capa nos vamos a edición, rellenar y le damos 50% gris. ¿Sí? Luego le damos un modo de fusión color. Listo. Y tenemos nuestra capa guía de blanco y negro. ¿Cómo funciona esto? La capa guía nos va a ayudar, les voy a mostrar un poco más hacia arriba. La capa guía nos va a ayudar a entender y comprender cuáles son las zonas que tienen mucha sombra o mucha luz en la imagen. Por ejemplo, si yo empiezo a eliminar la sombra, me puedo dar cuenta que acá hay unas zonas demasiado oscuras que no se notan, pero acá sí. Al momento de editarla, estas zonas que están acá, que ya las puedo notar gracias a la capa guía, ya sí me puedo dar cuenta de que estas partes tienen mucha sombra. Aquí también hay una sombra demasiado fuerte y acá hay una sombra demasiado descompensada. Es decir, esta zona de la sombra tiene demasiados parches cuando podría ser más uniforme, podría ser esta zona mucho más equilibrada. Entonces lo que vamos a hacer con el Dogs and Born es prácticamente editar estas zonas. A esto le vamos a llamar local DB. O sea, este es el Dogs and Born local. Es el que vamos a aplicar directamente a las zonas más específicas del personaje, el producto, lo que vayamos a editar. Y es lo que nos va a equilibrar los aspectos físicos de luz y sombra de lo que estamos editando y nos va a ayudar a emparejar todas esas zonas. Después vamos a aplicar uno que es el general, que es el que nos va a ayudar a crearle mejor atmósfera, mejor relación de sombra, mejor guía de dónde viene la luz y resaltar las zonas que queremos resaltar para que la foto tenga mejor dirección visual al momento de dirigir la atención de nuestro espectador. Entonces, bueno, con la capa guía de contraste, perdón, no había puesto el nombre, con la capa guía de contraste vamos a empezar a trabajar. Entonces, primero vamos a trabajar en tres modos: oscurecer, multiplicar y superponer. ¿Listo? Estos tres modos nos van a ayudar a mejorar más la forma en cómo estamos tratando la imagen al momento de editar. Y cada uno actúa diferente de la forma en cómo manipulemos la capa de contraste sobre la capa guía. Entonces, por ejemplo, si nosotros la oscurecemos, le pongo la base de oscurecer, lo que hago es que me descubra más las zonas blancas, ¿sí? En vez de descubrir más las zonas negras. Si yo utilizo multiplicar, lo que hace es descubrir más los tonos medios. Y si yo utilizo superponer, lo que me hace es descubrir más las zonas negras. Las zonas blancas no están tan fuertes como las zonas negras. Y claro, cada una de estas depende de cómo tú le quieras dar aplicación al Dogs and Born y de qué forma lo quieres utilizar. También puedes usarlo de un solo modo, si bien te parece. Cada uno tiene como la forma en cómo escoge su tipo de edición. No es algo que sea obligatorio hacerlo de la misma manera. Sin embargo, pues es importante que cada uno escoja un mismo tipo, Sin embargo, es importante que cada uno escoja su metodología. Bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, vamos a encontrar las zonas, ya hacer como una capa que queda acá
una capa para mostrarles cuáles van a ser las zonas que vamos a editar inicialmente. Aquí vemos bastantes errores en esta imagen, ¿sí? Les voy a hacer acá hay una zona, acá hay una zona de sombra, acá hay una sombra demasiado extraña, acá hay otra sombra, acá hay otra sombra, acá hay una sombra demasiado fuerte y tiene bastantes manchas, acá hay una sombra, acá hay una sombra bastante descompensada, y acá hay algunas zonas de manchitas que también se pueden quitar con el Dogs and Board si deseamos utilizarlo. Aunque pues las manchitas más fáciles de quitar con el tapón de clonar. Sin embargo, observemos algo interesante sobre ese tema de las manchas. Acá hay esas manchas mínimas, ¿sí? Pero acá hay unas manchas un poco más grandes. Y acá hay otras manchas de sombra mucho más grandes. Esas manchas de sombra las vamos a corregir también con el Dogs and Board. Acá también están hay manchas. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, yo ya he escogido que voy a trabajar en este momento con este plano. Bueno, yo ya escogí que voy a trabajar en este momento con los parámetros de contraste así definidos y voy a empezar a corregir esta parte de acá. En esta zona, como tengo sombra, lo que voy a hacer es iluminar, entonces uso la capa de Dogs para iluminar las sombras y dejar más uniforme el rostro de mi modelo. Como ya tengo los parámetros definidos, entonces lo único que necesito es ubicarme a la capa, utilizar un pincel blanco y mover los atributos. Voy a usar este modo que es de aerógrafo. El flujo lo voy a dejar en 1, 2 y la opacidad en 100. Entonces, ¿cómo hago esto? Simplemente yo voy pintando sobre la zona y de esta forma ella se va así. Voy iluminando las sombras, que es la mejor forma de ir eliminándolas. Ahora, deben tener en cuenta que a medida que ustedes vayan haciendo este tipo de cosas, van a crearse como unos parches. Entonces los parches los eliminan arrastrando de manera muy sutil sobre los parches que están creando, arrastrándose de manera muy sutil para que se vaya difuminando con el resto de la imagen. Y ya cuando ya sea muy poco o nula la intensidad en la que necesitan, pueden empezar a hacerlo de esa forma, ir arrastrando suavemente hasta que la imagen que están sacando deje de tener parches del filtro. A veces no se nota, por ejemplo, acabo de crear hacer un parche acá, entonces me voy a devolver un poco. Listo. Les voy a mostrar cuál es la diferencia de lo que está ocurriendo acá. Esta era la sombra que teníamos y esta es la corrección que hicimos a través del Dogs. Es bastante impresionante el cambio, bastante notorio. Con esta capa, obviamente, la capa guía lo que hace es saturar la oscuridad, saturar la iluminación para que nosotros podamos leer mejor la imagen. Pero al momento de revisarla, nos damos cuenta que el cambio ha sido notorio, pero muy sutil. A veces vamos a tener que utilizar las capas en color para poder seguir modificando. Sin embargo, pues es cuestión de tener cuidado nomás. Bueno, sigamos. Si yo acerco un poquito más la imagen a cierto zoom mucho más profundo, donde ya podemos apreciar bien los píxeles, podemos encontrar cosas mucho menos notorias, como por ejemplo esta línea de acá de píxeles, ¿sí? Que aunque no parezca, esta línea de píxeles y estas manchitas que están acá, más adelante, con el tiempo, que ustedes vayan dominando esta
herramienta, se van a dar cuenta lo fastidioso que es darse cuenta de que la imagen no tiene la misma uniformidad de luz. Dense cuenta que también en esta zona, por ejemplo, tengo casi la misma gama de colores, grises y blancos. Significa que tengo un poco más equilibrada la imagen a como estaba antes. Acá había muchas zonas negras, y esas zonas negras estaban demasiado desequilibradas. Entonces al momento de que empecé a utilizar el DOX en esta zona, ya empecé a equilibrarlo. Ahora, y el mismo proceso que aplicamos con el DOX lo vamos a utilizar con el Born o las sombras. Voy a hacer un poquito más grande y voy a eliminar esta parte de acá. Perdón, con la sombra vamos a aplicarle sombra a la zona blanca. Es muy intenso, significa que debo modificar los parámetros a flujo 1 y sin embargo sigue siendo muy fuerte. Entonces empiezo a aplicarlo. Hay un detalle acá, por ejemplo, a veces vamos a encontrar zonas en las que hay demasiado negro y muy cercanas, entonces es mejor acercarnos un poquito más y utilizar el pincel mucho más delgado y empezar a hacer más uniforme. Si encuentran zonas demasiado negras a su lado, pues cambian al de luz y la corrigen. Ahora vayamos a ver qué ocurrió. Vamos a ver el cambio. Es bastante notorio y acabamos de crear una uniformidad en la luz de esta zona. No se ve mal, no se ve forzada, se ve más iluminado el rostro, se ve sin sombras abruptas, que es la forma más adecuada de llamar esto, aunque esta sombra se origine por un rayo de luz que entra en alguna de las grietas que ocurren entre estas dos ramas y se crea acá, pero visualmente no me parece agradable. En cambio así entiendo mejor el rostro, que así creo que hace que el rostro se vea mucho más pequeño. Entonces aplicándole este Unborn lo que hace es que aprecio mejor el rostro de mi modelo y lo hago mucho más uniforme. Ahora debo darme cuenta que todavía tengo algunas zonas un poquito oscuras, y las zonas un poquito oscuras hay que tratarlas con mucho cuidado. Entonces vamos acá a la capa de contraste y me voy a multiplicar para conocer cuáles son las zonas mucho más oscuras en los tonos medios. Si quiero ser más enfático con los oscuros, puedo hacer una manipulación en la capa de contraste, pero solamente quiero llegar al punto donde vea qué tan oscuro está y me voy a las zonas y luego le aplico dense cuenta que cada vez que yo utilizo el filtro hago que al iluminarse sea bastante fuerte. Entonces hay que tener mucho cuidado con la intensidad del pulso. Si ustedes están usando lápiz táctil, la intensidad del pulso. Si están usando un mouse, pues deben manipular muy bien la opacidad y el flujo para que sepan. Entonces en este caso debo ser muy suave con el lápiz táctil para que estas zonas no queden demasiado manipuladas y las sombras no se me vuelvan demasiado fuertes, blancas, y quede un parche. Lo que estoy haciendo acá prácticamente es hacer que esto sea mucho más uniforme.
También puedo agrandar el pincel si lo necesito, pero yo pues prefiero manejarlo de una forma un poco más equilibrada. Así evito, así evito inconsistencias en la corrección de mi imagen. Como primero estoy editando las zonas negras, posteriormente me va a tocar corregir las blancas. Entonces por eso debo tener mucho cuidado con la intensidad del pulso de mi lápiz y debo revisar qué está ocurriendo. Aquí estoy ya notando una mancha blanca, ¿sí? Entonces debo estar muy pendiente de que lo que estoy editando va a quedar uniforme. Estar muy consciente de que cuando yo edite esto, ambas cosas están equilibradas y el resultado sea lo que yo estoy esperando. El resultado final de nuestra fotografía sea mucho más impactante, más realista, más profunda, más contrastada y con mejor efecto de atención en el espectador de la imagen. Bueno, que ya estoy terminando. Como se dan cuenta, aún estoy dejando parches blancos, entonces debo empezar a corregirlos. Corregir esos parches blancos, por me voy a empezar a hacerme de los parches negros. Y para eso me voy acá y empiezo a ver la imagen un poquito más alejada y se nota que tiene como una forma extraña. Entonces, en ese caso, hay dos maneras de corregirlo. Bajo la capa de curvas un poquito para que quede más homogéneo, más uniforme, pero entonces eso también significa que debo arreglar ciertas zonas que todavía me quedaron muy oscuras. Entre menos intenso también se haga la capa de curvas, es mucho más fácil manipular la imagen. Si ustedes le suben demasiado, tienen el riesgo de que lo que hagan sea estallar mucho la luz y terminen creando un resultado demasiado fuerte y raro. Bien, aquí ya vamos a terminar. Y para finalizar voy a incrementar la opacidad un poco acá para generar la difuminación con el método de pincel largo y reviso. Ya no me quedan los últimos parches y me voy a la fotografía y empiezo a mirar. Dense cuenta cómo cambió de manera exponencial el resultado. Emparejamos la piel de la modelo, aclaramos ciertas zonas y ahora simplemente nos toca es acomodar un poco cierta zona de luz donde está, por ejemplo, esta acá. Creo mucha luz acá y quiero que sea un poquito más uniforme y diferente a la parte donde va el cuero cabelludo. No quiero que la piel se me ilumine demasiado, quiero que tenga un poco más de contraste entre la zona de la piel y la zona del cabello
y que no tenga demasiadas luces, pues estamos bajo un árbol, entonces no hay necesidad de que se crean sombras fuertes. Ahora vamos a anotar acá. Veamos. Creo que acá se me fue la mano un poquito, entonces voy a invertir el pincel al negro y a sacarle un poquito de sombra a esta luz. Y voy a revisar. Aún tengo aquí esta parte donde viene una zona de luz muy pequeña. Entonces lo que voy a hacer es que la sombra la opacidad de la sombra la voy a dejar más. Y acá esta zona de sombra la voy a amar. Y aquí esta zona de que merece un poquito más de luz para homogeneizar. Y listo. Bueno, como se pueden dar cuenta, así se aplica el Dogs on Board. Hay infinidad de métodos para utilizarlo. Hay diferentes métodos para determinar y controlar cómo está quedando nuestro resultado. Y con esta metodología podemos hacer unas correcciones mejor controladas. Y sobre todo tenemos la capacidad de hacer que la imagen nos quede más uniforme. Otro ejemplo es con esta misma aplicación podemos corregir zonas como estas. Y les voy a mostrar cómo se va a ir eliminando las zonas de las ojeras. Ojo con esto. Siempre utilicen el flujo lo más bajo posible y si no les alcanza el flujo, bajen la opacidad un poco. Así pueden ir dominando la zona y van controlando mejor el resultado. No olviden utilizar el pincel arrastrado para que puedan ser más uniformes como si fuera un difuminado y van corrigiendo esa zona. Vamos a mirar la diferencia. Y acabo de darle más vida al rostro de mi modelo. Bueno, esta es la forma en cómo podemos utilizar el Dogs on Board en nuestra fotografía. Les recomiendo que vayan practicando primero con rostros para que vayan pasando a el resto de las aplicaciones dentro de la morfología del personaje, que es brazos, manos, boca, cuerpo, cuellos, los pliegues del cuerpo. Tengan en cuenta que el Dogs on Board también nos permite manipular la dirección de la luz. Entonces donde ustedes coloquen sombra y luz, se va a entender y se va a leer de dónde proviene la luz, porque también con esa misma aplicación de Dogs on Board podemos especificar y controlar y cambiar el punto o el ángulo de donde viene la luz dominante. Bueno, muchachos, muchas gracias por ver este video. Es bastante largo pero bastante educativo. Espero que puedan utilizar esta herramienta en sus imágenes y les dejo la acción de Dogs on Board general para que la puedan utilizar. Bueno, muchísimas gracias por ver este video. Llevaba bastante tiempo sin publicar un video aquí en este canal. Les cuento que pues te estoy preparando unas sorpresas y por eso me he estado un poco más ausente.
No olviden seguir a @365photographers en Instagram para que hagan parte de esta comunidad de fotógrafos emergentes en Colombia. Bueno muchachos, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video.